Bonito fin de semana tengan todos ustedes. Esta vez vamos a hablar de enfermedades sobre la placa motora, miastenia gravis y otras de las mismas que son dos principalmente, síndrome de Eaton-Lambert y botulismo. Espero que les agrade la presentación y que les sirva. Primeramente vamos a hablar sobre un poco de fisiología. Esto sacado del libro del Borón, de la edición 2012, la tercera. Y pues bueno, tenemos aquí la unión de la placa motora. Vean, este es el mecanismo fisiológico normal, cómo las moléculas de neurotransmisor se empaquetan en vesículas, que son estas que están aquí. Estas son todas las vesículas que están en sobre la presináptica. Las moléculas de neurotransmisor se empaquetan y se concentran y atracan en la terminal presináptica. ¿Sale? Aquí ese sería el primer paso. El segundo, en el cual la membrana presináptica se despolariza. Aquí lo muestra como si fuera un Super Saiyajin, como está flameado. Hay una despolarización normalmente como resultado de un potencial de acción. Posteriormente se despolariza y provoca que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje tipo PQ, que es aquí en estos canales de calcio dependientes de voltaje donde tiene la afectación el síndrome de Eaton-Lambert, debido normalmente en el 85% de los casos o más a un proceso paraneoplásico debido a un tumor. El más asociado es el carcinoma microcítico de pulmón. Vamos a ver que es más prevalente en hombres, de 4 a 1 en mujeres. Entonces hay una afectación en este canal de calcio dependiente de voltaje tipo PQ, lo cual no le va a permitir a las vesículas unirse a la hendidura por el calcio. Y el calcio, hagan de cuenta que es una puerta que le abre la posibilidad a las vesículas de liberar su contenido. Entonces incrementa el calcio intracelular y esto va a desencadenar la función de las vesículas con la membrana presináptica. Va a hacer que se unan con la hendidura, les va a abrir la puerta y va a liberar su contenido, ¿vale? Después el transmisor es liberado en el espacio extracelular en cantidades cuantificadas y difunde pasivamente a través de la hendidura sináptica. Algunas moléculas del transmisor se van a unir al receptor de la membrana postsináptica y los receptores activados desencadenarán algunos eventos postsinápticos, normalmente la apertura de un canal iónico o la activación de una cascada de señalización acoplada a las proteínas G. Por último, las moléculas del transmisor difunden alejándose de los receptores postsinápticos y finalmente son aclaradas mediante la difusión continua, degradación enzimática o captación activa al interior celular. Entonces aquí tenemos algunas enzimas que van a desgradar el transmisor, como la acetilcolinesterasa, que vamos a ver en un momento. Aquí tenemos la hendidura sináptica, donde salen todas las vesículas. Bueno, el contenido de las vesículas no tiene los transmisores. El transmisor es liberado, algunos van a entrar y van a generar su acción tal cual. Entonces aquí ya vimos dónde está la afectación principal del síndrome de Eaton-Lambert o de Lambert-Eaton, dependiendo de donde lo hayan leído. Y aquí tenemos el tiempo de liberación de cada uno de los receptores. Fíjense cómo la acetilcolina, el receptor nicotínico que proviene de aminoácidos, en un milisegundo está la liberación de acetilcolina. Cada que nos movemos nosotros activamos todo este complejo de señalización, todas las vesículas que llegan a la hendidura, activamos el canal de calcio dependiente de voltaje, hacemos que se unan y que se libere el contenido hasta lograr que la acetilcolinesterasa degrade la acetilcolina que ya se utilizó. Entonces hay otros que son de transmisión más lenta, que fíjense no es tanto, es como de 1 segundo hasta 3 segundos. Y estas son las acetilcolina muscarínicos, que son diferentes, ¿sale? Hay nicotínicos y muscarínicos. Nicotínicos son de acción corta y los muscarínicos, estos ya se van a encontrar más en, en tejido cardíaco, ¿sale? Entonces tenemos otros transmisores que facilitan, que tienen actividad de facilitación y de presión, y otros que son de modulación, principalmente péptidos. Estos ya tardan un poquito más. Ahora aquí tenemos otra vez cómo está la unión de la placa motora. Y ahora ya tenemos la actividad de la acetilcolinesterasa que degrada la acetilcolina. Fíjense cómo hay un cotransporte de colina. Este cotransporte de colina es impulsado por sodio y es súper importante porque si no hay este cotransporte, pues no va a permitir que se generen las moléculas de acetilcolina, puesto que les va a faltar la colina, que va a ser esencial. Entonces no se va a poder generar el estímulo eléctrico, no van a empaquetar en estas vesículas de acetilcolina y no va a permitir que se libere la acetilcolina. Ya una vez liberada la acetilcolinesterasa va a degradar esta acetilcolina y algunas de acetilcolina pues van a entrar al complejo de las proteínas G, logrando, pues, va a haber dos tipos, ya hemos dicho, unas nicotínicas y otras muscarínicas. En el caso de las nicotínicas, va a haber el mecanismo de acción por este cotransportador de sodio potasio,
la membrana de la fibra muscular esquelética, que sería esta, se va a activar el receptor del canal nicotínico de la acetilcolina, generando después la despolarización de la membrana, el potencial de acción y la contracción muscular consecuente. Por otro lado, la activación del receptor muscarínico de acetilcolina va a permitir la liberación de alfa-glutamiltranspeptidasa y la beta-gamma de la proteína G heterodimérica. Después, la activación consecuente del canal de potasio va a generar va a ser el rectificador de la entrada por la beta-gamma, ¿sale? Va a haber una hiperpolarización de la membrana y disminución de la frecuencia cardíaca. Esto genera los receptores muscarínicos. Por eso les dije que estaban normalmente en las aurículas del corazón. Y pues van a tener un efecto más lento. Ahora tenemos aquí como en las astas anteriores de la médula, acuérdense, por adelante hago, por atrás siento, se va a generar que el cuerpo de la célula nerviosa, a través por la vaina de mielina y el axón, la célula de Schwann, acá tenemos el nodo Rambier, acuérdense que hay un mecanismo saltatorio, lo cual permite una mayor rapidez a el transporte de energía por las neuronas, por este mecanismo saltatorio, llegan a la lámina basal, los pliegues postsinápticos, y después, ¿qué pasa? Aquí ya van a llegar las vesículas sinápticas con todas las moléculas de acetilcolina, llegan a la hendidura, la acetilcolinesterasa empieza a actuar, la hendidura postsináptica secundaria, se va a activar la acetilcolina liberada de las vesículas, la membrana presináptica, la lámina basal de 50 nanómetros aproximadamente, y en esta pues va a haber algunas bombas de protones, que va a haber un intercambiador de la acetilcolina con hidrogeniones, se libera la acetilcolina, la colina acetiltransferasa, va a permitir que se genere esta fusión, o más bien, sí, la unión de la colina más la acetil-CoA, y va a generar la acetilcolina. Y la concentración de acetilcolina normalmente es de 150 micromoles. Entonces ya llegan los pliegues presinápticos, la membrana postsináptica, y pueden generar la contracción muscular. Ese sería todo el proceso fisiológico que es necesario entender para después ya comprender la fisiopatología de las enfermedades, esta miastenia gravis y Eaton Lambert o botulismo. Sale, tenemos el acetilcolina visto desde arriba y cómo tenemos varios receptores del mismo, el alfa, el beta, el alfa, el gamma y el delta, ¿no? Entonces la subunidad de la acetilcolina está compuesta por 4 regiones transmembrana, M1, M2, M3 y M4, que serían estas. Vean cómo estarán las uniones, los puentes de sulfuro que tienen y que va a permitir el paso al citoplasma. En un corte transversal, aquí tenemos los tipos de receptores que ya hemos mencionado. Tenemos el poro, el vestíbulo extracelular y la bolsa de unión del neurotransmisor. Está la compuerta y el vestíbulo citoplasmático, que ya permite ahora sí la generación de la acetilcolina y la función de la misma. Aquí tenemos las enfermedades de las placas motoras que ya hemos mencionado. Síndrome de Eaton Lambert, miastenia gravis y el botulismo, que es un trastorno presináptico que va a afectar ahí el calcio. Y aquí tenemos dónde actúa cada uno, y con esta imagen se pueden quedar para entender la fisiopatología de cada una de las enfermedades. Como tenemos el síndrome de Eaton Lambert, que actúa en el canal de en el canal de calcio dependiente de voltaje tipo PQ. Grábense bien eso porque es una pregunta normal. Algunos antibióticos aminoglucósidos actúan también en esta unidad y pueden generar un síndrome de Eaton Lambert o algunas signos y síntomas similares a la miastenia gravis. Vean dónde actúa el botulismo. El botulismo no permite que la vesícula que tiene o contiene la acetilcolina llegue a la hendidura por el calcio, porque va a afectar también ahí en el calcio. Tiene una afectación, esta toxina afecta presinápticamente al calcio y no permite la unión y la consecuente liberación de las moléculas de acetilcolina. Y la miastenia gravis actúa en el receptor de la acetilcolina. Aquí está el receptor de la acetilcolina, llega la acetilcolina, no hay unión con el receptor y por lo tanto no puede generar su acción adecuadamente. Vamos a ver posteriormente que hay varios anticuerpos relacionados con la miastenia gravis, no solamente el receptor de la acetilcolina. Sin embargo, este receptor es el más prevalente en la mayoría de los casos de miastenia gravis. Y por lo tanto, es por eso que se explica el cómo funcionan los inhibidores de acetilcolinesterasa para permitir que haya más moléculas de acetilcolina libre y que mejoren los síntomas y signos de los pacientes con miastenia gravis. Bueno, vamos a continuar. Fíjense. Aquí tenemos a miastenia gravis. Se trata de un trastorno inmunitario que cursa con una debilidad y fatigabilidad de la musculatura esquelética. Eso es lo que lo caracteriza. ¿Sale?
En un 85 a un 90% de los casos existen anticuerpos dirigidos contra receptores nicotínicos de acetilcolina. En el 1 al 10% restante va a haber anticuerpos contra la quinasa del músculo, la quinasa específica muscular, ¿sale? Esta lo vamos a ver que es anticuerpos contra MuSCA, así se llama. La miastenia gravis va a tener un trastorno subyacente en el 75% de los casos, pues que va a haber problemas en el timo. En 65% de este 75 vamos a tener una hiperplasia tímica y en el 10% va a generarse un timoma. Por eso de los tratamientos que hay para la miastenia gravis también hay timectomía, que se va a generar o que es bueno darla en la mayoría de los pacientes de que sean jóvenes hasta los 55 años. Sin embargo, no es bueno darla en pacientes que tienen miastenia gravis que solamente cuentan con miastenia ocular. Hay miastenia ocular y miastenia generalizada. Miastenia ocular se refiere a que solamente tienen síntomas oculares como ptosis y diplopía, ¿sale? En cambio, la otro tipo de miastenia, que sería la miastenia generalizada, tienen debilidad estos pacientes que se agrava con el ejercicio. Es una de las diferencias que tiene Eaton-Lambert y miastenia gravis. Eaton-Lambert mejora con el ejercicio porque puede generar mayor canales dependientes de voltaje de calcio y pues puede haber una mayor sinapsis o fusión de la hendidura con las vesículas y la liberación de la acetilcolina, ¿vale? Mientras que miastenia gravis se afecta o empeora con el ejercicio porque pues se van a disminuir las reservas de acetilcolina que quedan, la acetilcolina las va a estar destruyendo y por lo tanto no va a haber acetilcolina libre, lo que trae una consecuente pérdida o afectación en la musculatura y por eso vamos a tener rigidez y debilidad y fatibilidad. Bueno, los anticuerpos actúan de tres maneras: bloquean el receptor de acetilcolina, promueven su endocitosis y posterior destrucción y activan el depósito de complementos sobre la membrana postsináptica con la consiguiente destrucción de los receptores y el aplanamiento a largo plazo de los pliegues del receptor postsináptico. Vean esta imagen, aquí se ve el aplanamiento del receptor postsináptico. Aquí sería un hombre, una persona normal, tiene el sitio de liberación de las moléculas de acetilcolina, llegan al receptor, que vean cómo está la forma, redondita todavía, y permiten la acción tal cual. Sin embargo, en pacientes con miastenia gravis se aplanan estos receptores y no permiten que se genere la acción de la acetilcolina, por lo tanto vamos a tener fatibilidad. Y aquí, en esta imagen hermosa que está en New England Journal, en un artículo del 2016 sobre miastenia gravis, fíjense, aquí nos muestra todo la fisiopatología y los diferentes tipos de receptores que se encuentran y que generan la afectación en la miastenia gravis. Tenemos los anticuerpos anti-MuSCA, tenemos otros anticuerpos que generan una unión con el MuSCA, que son los de la proteína 4 relacionados con el receptor de la lipoproteína. Esto pues genera una unión con el MuSCA y pues va a permitir la acción de la acetilcolina normal. Aquí tenemos los anticuerpos contra la acetilcolina esterasa o que pueden estar presentes, los anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina. Hay otros receptores que son menos frecuentes, sin embargo, que tienen alto grado de importancia, puesto que si existen estos receptores hay mayor grado de gravedad, ¿sale? En pacientes con miastenia gravis. Normalmente se presentan en pacientes que ya tienen un timo, un timoma o un timoma hiperplásico y en pacientes que tienen una miastenia gravis que se generó de manera tardía, ¿sale? Aquí vamos a ver que la miastenia gravis que se genera de manera temprana, antes de los 15 años o algo así, y que otras se generan de manera tardía, hasta los 50, 60 años en estos pacientes. Entonces los que tienen miastenia gravis de tarde evolución o que se presenta en la adultez o ya en la vejez, pues tienen mayor posibilidad de tener estos anticuerpos contra el receptor de rianodina que presentan más severidad o estos anticuerpos contra los biomarcadores de tinina. ¿Sale? Entonces vamos a ver que el péptido o la proteína 4 relacionada con el receptor de la lipoproteína, solamente estos anticuerpos se encuentran como en 1 a 3% de los casos. Hay otros anticuerpos que son los QV1.4 y estos anticuerpos cuando se presentan puede haber más afectación cardíaca que puede existir, ¿sale? Esto puede haber una miocardiopatía.
cuando estos están presentes. Sin embargo, pues también están en muy poco caso. Y aquí tenemos ahora los subgrupos de miastenia gravis y las condiciones coexistentes. Fíjense que hay miastenia gravis que solamente es ocular. Normalmente estos pacientes pueden llegar a tener ausencia total de anticuerpos, y esto se le conoce como miastenia gravis seronegativa porque no encuentras ninguno de ellos. Sin embargo, van a tener una afectación directa en el receptor de la acetilcolina o en la acetilcolina y en sus acciones. Hagan de cuenta que está defectuosa ya de por sí y que no necesita de un anticuerpo porque ya está malita. Y por eso son seronegativos y presentan de todos modos los síntomas y signos de la enfermedad de la miastenia. Pues aquí ven, ocular, está la seronegativa, los MUSCA, que van de 1 a 10% de los pacientes, los anti-LRP4, que dijimos que era la proteína 4, similar o relacionada con el receptor de la lipoproteína. Los que tienen timoma, que van a ser 10% de los pacientes, los que presentan la enfermedad en edades tempranas, que asocian a condiciones genéticas que están relacionadas con el antígeno leucocitario humano BR3 y antígeno leucocitario humano B8. Y los que tienen la enfermedad o la presentan de forma tardía, que tienen también el antígeno leucocitario DR2, el B7 y DRB1 15.01. ¿Sale? Las condiciones coexistentes, pues está el timoma, que dijimos que está en 10% de los casos. Procesos autoinmunitarios que se presentan en pacientes que tienen una enfermedad de miastenia gravis temprana. La condición autoinmune que tienen miastenia gravis, que van a ser como un tercio de los pacientes que tienen esta condición. La más común es que se presente una tiroiditis, ¿sale? Hay una afectación en la tiroides o tienes problemas autoinmunes ahí mismo en la tiroides. También se puede presentar lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoide en pacientes con miastenia gravis. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Y ya se presenta el anticuerpo que dijimos contra KV 1.4, pues podemos tener enfermedad cardíaca, ¿sale? Que son de las cosas por las cuales mueren los pacientes con miastenia gravis. Hay otros desórdenes relacionados o desórdenes de fármacos que inducen la miastenia gravis que posteriormente vamos a tocar, ¿sale? Entonces aquí tenemos, fíjense, esta tablita está muy padre, también viene de New England, cómo están o cómo se presentan, cuáles son los anticuerpos que se presentan en cada uno de los subgrupos de la miastenia gravis, ya sea, por ejemplo, en la miastenia que se presenta de manera temprana están los anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina. Estos, pues, de manera temprana quiere decir que están en pacientes de menos de 50 años. Y el timo está hiperplásico en estos pacientes. En los que se presentan de manera tardía también tenemos receptores contra acetilcolina, se presentan en mayores de 50 años y tenemos atrofia del timo. En los timomas, pues obviamente tenemos linfoepitelioma en el timo, se presenta a cualquier edad y tenemos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Contra los contra los MUSCA, que son la quinasa específica del músculo, pues tenemos estos mismos anticuerpos, se presenta a cualquier edad y el timo está normal en estos pacientes. Contra la proteína 4 relacionada con el receptor de la lipoproteína, pues tenemos estos anticuerpos anti-LRP4, se presenta a cualquier edad y el timo está normal. Cuando hay un subgrupo de miastenia gravis que son seronegativos, no se detectan anticuerpos, obviamente, se presenta a cualquier edad y el timo es variable. Y en el trastorno o el subgrupo ocular también hay anticuerpos variables a cualquier edad y el timo es variable, ¿sale? En cuanto a la clínica, pues ya dijimos, cursa con debilidad y fatigabilidad muscular de distribución típica, sin una alteración en otras funciones neurológicas, ¿sale? Las características de esta debilidad tienen un carácter fluctuante. Ya habíamos dicho que empeora tras el ejercicio y mejora con el reposo y el sueño. Los pacientes se quejan de mayor debilidad por las tardes. La afectación de la musculatura craneal, pues preferentemente es extraocular con ptosis y diplopía. Esto quiere decir que el párpado está caído y que ven doble. Puede simular una oftalmoplejía internuclear. Y la respuesta clínica, pues siempre hay respuesta para los fármacos colinérgicos como los anticolinesterásicos, que ahorita vamos a ver cuáles son y cuál es el de elección. Piridostigmina, ahorita lo vamos a checar. Otros síntomas, pues está la disartria, que es dificultad para articular las palabras, la disfagia, que es dificultad para tragar, y la debilidad de la musculatura cervical. ¿Sale? Fíjense, en la mayoría de los pacientes, esto quiere decir un 85%, la debilidad se generaliza a los músculos de los miembros, siendo de carácter proximal y asimétrica, con preservación de los reflejos miotácticos y sin amiotrofias. No hay alteraciones sensitivas, autonómicas ni pupilares.
¿Sale? En cuanto al diagnóstico, pues vamos a hacer el test de Tensilon o de endrofonio. ¿Qué es el endrofonio? Un anticolinesterásico. Entonces, este se aplica a un paciente que ya tiene tosis o diplopia, que está muy cansado y que los párpados se le están cerrando porque ya no tiene vesículas de acetilcolina y mejora a la brevedad. Su mecanismo de acción es como de 10 a 15 minutos o menor, hasta 5 minutos. Y pues tiene una mejoría, sin embargo, el endorfonio se termina rápido y cuando se termina otra vez empieza la tosis, otra vez empieza la debilidad. Hay demostración de los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, que este sería el test diagnóstico de elección, y estudios neurofisiológicos que ahorita vamos a checar. Aquí se muestra la prueba de Tensilon o de endrofonio. Fíjense cómo está la tosis palpebral de este paciente. Después le aplica el endrofonio o anticolinesterásico y ya puede abrir los ojos de manera normal. Así es como pasa. Y esto es lo que habíamos dicho de otras pruebas. Aquí tenemos la electromiografía de fibra única, que en los pacientes con miastenia gravis va a mostrar una prolongación de Hitler. ¿Qué es esto? Si ven esto en una electromiografía en un paciente que piensan que tiene miastenia gravis, pues eso quiere decir que sí lo tiene. Y ahí va a haber una respuesta decremental en pacientes con miastenia gravis durante la estimulación nerviosa repetida y va a ser de 3 Hz. Y miren, aquí tenemos las diferencias que tiene cada uno de los síndromes que ya hemos estado checando. En la miastenia gravis, pues antirreceptores de acetilcolina, autoinmunitaria en 75% de los casos, y va a tener alteraciones tímicas en 75%, 75% va a haber hiperplasia y 10% timoma. En cambio, Eaton Lambert, pues es contra el anticanal de calcio, depende de voltaje tipo PQ, es presináptico y puede tener un origen paraneoplásico. Ya dijimos que el carcinoma microcítico de pulmón es el más asociado. En cuanto al botulismo, hay un bloqueo de la liberación de la acetilcolina porque la toxina botulínica afecta el calcio, que es necesario. Se genera por la bacteria Clostridium botulinum, que es una anaerobia y es esporulada. En cuanto al sexo y edad, la miastenia gravis predomina en mujeres a cualquier edad de 20 a 30 años, en hombres más de 50 a 60 años. El Leighton Lambert predomina en varones de mayores de 40 años. ¿Por qué predomina en varones? Porque somos más fumadores y porque eso quiere decir que hay más probabilidades de tener un carcinoma microcítico de pulmón. El botulismo es sexo indiferenciado, cualquier edad, forma más frecuente en lactantes, porque los lactantes a veces empiezan a comer ahí miel y la miel es un buen reservorio para el Clostridium botulinum, ¿sale? La debilidad, pues, es en la musculatura extraocular, en la miastenia gravis, proximal, en 85% de los casos y es asimétrica. Es proximal también en Leighton Lambert, la extraocular se da en 70% de casos. En el botulismo hay afectación vulvar, eso es importante porque normalmente en miastenia gravis no hay afectación vulvar. Eso quiere decir que hay una afectación en los músculos respiratorios y que no pueden respirar adecuadamente. Y la debilidad es descendente y simétrica. Los reflejos miotácticos en miastenia gravis son normales. En Leighton Lambert están disminuidos, al igual que en botulismo. Pupilas normales en miastenia. Leighton Lambert están disminuidas y hay una respuesta disminuida en botulismo. Disautonomía no hay en miastenia, y mientras que sí hay en Leighton Lambert y sí hay en botulismo. Hay mejora con el reposo en miastenia y mejora con el ejercicio en Leighton Lambert y no mejora tras ejercicio en el botulismo porque es la toxina botulínica. La mejora, pues ya dijimos, empeora con el ejercicio, mientras que Leighton Lambert empeora con la tubocoarina o el exometonio y el botulismo pues no empeora, siempre está. El primer potencial o estímulo único va a ser normal o un aumento en el jitter en la fibra única en la miastenia y va a haber una disminución tanto en Leighton Lambert como en botulismo. La estimulación repetida de 2 a 3 Hz, así están los patrones, disminuido en miastenia gravis, pero así se ve. Y en botulismo y Leighton Lambert son similares. Ahí pueden ver los dibujos. Y ahora el tratamiento, pues anticolinesterásico, piridostigmina, que es el de elección, neostigmina, oficiostigmina, pueden darse para miastenia gravis. También puedes dar corticoides. Esto va a haber escalado en el tratamiento, ¿va? Dependiendo de cómo esté el paciente. Si no funciona con piridostigmina, pues ya vamos a empezar a dar corticoides, timectomía o plasmaféresis en crisis miasténicas. Ahorita vamos a abordar eso. El tratamiento del tumor subyacente es el mejor tratamiento por síndrome de Eaton Lambert. Mientras que la antitoxina equina se puede dar para botulismo, sin embargo, no es útil en la forma infantil. Y lo que se prefiere es el soporte vital hasta que terminen los síntomas. El tratamiento de miastenia gravis aquí está, fíjense. Pues si es ocular exclusiva, se da piridostigmina. Si es insuficiente, pues damos algunos inmunosupresores como prednisona, cetropina, dependiendo, ¿va? Porque
Bueno, la acetropina no permite la síntesis de purinas y, y depende si tienen la tiopurina metiltransferasa, si tienen la forma activa, que hay una disminución en la forma como en 10% de los pacientes normales y en el 0.3% de toda la población hay una afectación total de la tiopurina metiltransferasa y pues si no tiene esa forma activa de la enzima pues no puedes dar acetropina o la ciclosporina que esta es un inhibidor de calcineurina. Entonces, la forma generalizada, vamos a dar otra vez piridostigmina, si hay mejora que chido. Indicaciones de timectomía en caso de timoma o de forma generalizada. Si hay un riesgo quirúrgico bajo, pues se hace la timectomía, la evaluación del estado clínico y valoramos la administración de inmunosupresores. Si hay un riesgo quirúrgico alto, mejor damos plasmaféresis o hemoglobulina intravenosa. Y si tenemos una crisis miasténica, el tratamiento es de soporte con ventilación y líquidos. Después damos plasmaféresis o hemoglobulina intravenosa. Si no mejora, pues damos inmunosupresores. Y aquí está el mecanismo de acción o el modo de acción que tiene cada uno de ellos. Fíjense, la piridostigmina pues es anticolinesterasa, inhibe la acetilcolinesterasa, la dosis, ahí está para que la chequen de cada uno. La prednisolona también es, fíjense, el de elección pues sería la piridostigmina, ¿no? Los anticolinesterasas. Si no funciona, el otro escalón de tratamiento es dar prednisolona más acetropina, que es lo que hemos mostrado mejor evidencia. Pero si tienes una deficiencia de tiopurina metiltransferasa, pues no puedes dar acetropina. También está el micofenonato de mofetilo, que ha encontrado, hay supresión de las células T y células B. Sin embargo, pues hay riesgos y contraindicaciones y efectos adversos. Los efectos adversos son náusea, vómito, diarrea, dolor articular, infecciones. Y las contraindicaciones serían pacientes con leucopenia, leucoencefalopatía multifocal progresiva, que esto es por el virus JK, o hay otras contraindicaciones durante el embarazo. El rituximab, pues supresión de las células B porque es anti-CD20, ahí está el 0.5 a 1 gramo, repetido 2 semanas. Los efectos adversos son náusea, infección y problemas relacionados con la infusión. También está contraindicado en la leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿sale? El metotrexato pues inhibe los folatos por la hidrofolato reductasa, la inhibición de la misma. Y otras contraindicaciones son la leucopenia, la toxicidad del hígado y está contraindicado también en el embarazo porque pues no puede generar ácido fólico adecuado que es necesario para el niño. Otros pues son la ciclosporina, que es inhibidor de la calcineurina, también el tacrolimus, la ciclofosfamida pues es un alquilante del DNA y pues también está contraindicado en la leucopenia, ¿sale? Y pues bueno, la globulina intravenosa, que está contraindicado en deficiencia de hemoglobina A o de regiones alérgicas y los efectos adversos son náusea, dolor de cabeza, fiebre, hipotensión o hipertensión y reacciones locales de la piel. Bien, y aquí está, es lo que les quería decir, fíjense, si está confirmado el diagnóstico, aquí tenemos las exacerbaciones de la miastenia gravis y el tratamiento. Los inhibidores de acetilcolinesterasa se prefiere la piridostigmina, ya hemos dicho. Si hay remisión clínica, pues continuar con inhibidores de acetilcolinesterasa. Si no hay remisión, damos prednisolona y acetropina. Si hay efectos adecuados, pues continuamos con ese tratamiento. Si no, vamos micofenolato de mofetilo o síntomas moderados, rituximab para los síntomas severos, ¿vale? Otras drogas inmunosupresoras. Si hay suficiente efecto, continuamos con el tratamiento. Si no, vamos a dar otros inmunosupresores como metotrexato, inhibidor de la hidrofolato reductasa, ciclosporina, o tacrolimus, inhibidores de calcineurina, y reevaluar el diagnóstico, ¿sale? Y ya en casos de que haya miastenia con exacerbación, vamos a dar un cuidado intensivo, vamos a dar inmunoglobulinas intravenosas en el plasma. El tratamiento de la infección también puede precipitar los eventos. Si no hay mejoría, intensificamos los tratamientos de la supresión. Si hay mejoría, pues lo dejamos, ¿no? Si no, pues hacemos un cambio en el plasma con inmunoglobulina intravenosa y glucocorticoides a una dosis muy alta, ¿no? Si hay mejoría, pues dejamos eso. Si no, vamos a dar rituximab para cuidados intensivos, tratamiento de complicaciones y otras drogas inmunosupresivas. Bien, eso fue de miastenia gravis. Ahora, Eaton Lambert, pues ya habíamos dicho, es un trastorno presináptico donde se bloquean los canales de calcio dependientes de voltaje tipo PQ. Se da más en hombres por más fumadores, de 4 a 1 con respecto con las mujeres. Impide la liberación de la acetilcolina.
porque hay ese bloqueo de los canales de calcio, entonces no permite que se una con la hendidura y que se liberen las vesículas. Y ahora, pues, en 70% de los valores y en 25% de las mujeres tiene carácter paraneoplásico, ¿sale? Se asocia más a carcinoma microcítico de pulmón, lo que ya les había dicho, o carcinoma de células pequeñas en 50% de los casos, por lo que la sospecha clínica de este proceso, pues, obviamente necesitas indicar una radiografía o una tomografía de tórax. En cuanto a la clínica, pues afecta con preferencia la musculatura proximal de los miembros inferiores, con escasa afectación en la musculatura vulvar, aunque aparece tosis y diplopía en un 70% de los pacientes. Eso quiere decir que hay afectaciones oculares en 70%. Los reflejos miotácticos son hipoactivos o están abolidos y cursa con clínica de disautonomía. Esto es algo que diferencia al Eaton Lambert de la miastenia gravis, puesto que hay en los Eaton Lambert sequedad de boca, impotencia, visión borrosa y estreñimiento. Y la característica es la existencia de un incremento transitorio de la fuerza tras unos segundos de ejercicio voluntario. El diagnóstico pues se basa en el estudio neurofisiológico y en las pruebas serológicas. La más sensible para el diagnóstico es la detección de estos anticuerpos anticanal de calcio que se encuentran en el 95% de los pacientes. El tratamiento, pues hay respuesta a plasmaféresis y la terapia inmunosupresora. Los mejores resultados se logran con el tratamiento del tumor subyacente. El fármaco utilizado en la preferencia para mejorar la transmisión neuromuscular es la 3,4 de aminopirimidina, ¿sale? En cuanto al botulismo, pues es un trastorno presináptico. La toxina botulínica bloquea la liberación de acetilcolina mediada por calcio. Esto quiere decir que no permite que haya suficiente calcio y no haya la unión, no le abran la puerta y que permitan la liberación de la acetilcolina. Entre los 6 tipos de toxina botulínica, los más patogénicos en el humano son el A, B y la E. El A y B suelen contaminar conservas vegetales y el tipo E se encuentra en pescado. La mayor mortalidad se encuentra para los tipos A y B de la toxina. Y aquí tenemos la fisiopatología de la clínica, cómo llega la toxina, no permite que haya la unión de la vesícula con el calcio a la hendidura y no permite pues la liberación de la acetilcolina. Los adultos pueden generarlo por heridas o alimentos y los niños por alimentos, normalmente por miel. Acuérdense que botulismo viene del griego, que botulinum significa salchicha. Encontraban mucho esta Clostridium botulinum en alimentos así como salchicha y el jamón, ¿sale? Bueno, hay parálisis vulvar, estos tienen una afectación respiratoria y una hipotonía, disminución del tono muscular en estos pacientes. El diagnóstico es neurofisiológico, se muestran hallazgos similares al síndrome de Eaton-Lambert, aunque el grado de potenciación frente a la estimulación repetitiva a altas frecuencias es de menor intensidad aquí en los botulismos. Y el tratamiento, pues hay medidas de soporte vital normalmente y la administración de toxina equina, aunque ya dijimos que no es buena para pacientes pediátricos. En niños casi no funciona esta toxina equina, aunque esta última no es efectiva en las formas infantiles, lo que ya dijimos. Y la miastenia inducida por fármacos, algo también importante y que a veces no sabemos. Algunos tratamientos, como con la kanamicina, neomicina, antibióticos como aminoglucósidos, procainamida, penicilamina, o la exposición a tóxicos como órganos fosforados puede producir síndromes miasteniformes o exacerbación de la debilidad en pacientes miasténicos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hay otros fármacos que exacerban las crisis de miastenia, como los beta bloqueantes, la eritromicina, la lidocaína, el litio, el magnesio, morfina, benzodiazepinas, algunos contrastes y yodados. Generalmente la debilidad moderada y la recuperación comienza progresivamente una vez que se retira el fármaco responsable. El tratamiento pues es retirar el fármaco con vigilancia y la función ventilatoria e identificar la sustancia responsable para no reintroducirla en el paciente, así como para detectar otras con estructura bioquímica similar. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido para repasar los síndromes que afectan a la placa motora. Ya dijimos que son 3. Bueno, muchísimas gracias, ¿sale? Esto fue el Baúl del Médico Blasto del día de hoy, este fin de semana. Pásenla bonito. Espero que le den like, que se puedan suscribir al canal. Hasta la próxima.